Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas, qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy estamos contando 28 días del mes de junio y bueno, hoy se celebra, se conmemora, se cumple un año más de la revuelta de Stonewall 1969 en la ciudad de Nueva York. Y bueno, detrás de esa historia hay mucha historia olvidada. Detrás de esa historia hay una historia deformada, que ha ido siendo deformada intencionalmente con el paso del tiempo, para convertir una cuestión que tuvo una significación en un sentido en algo totalmente distinto. Si bien es cierto de que la sociedad de las últimas décadas ha ido reconociendo la libertad que tiene el individuo de vivir como le plazca, de hacer con su vida una funda y ahogarse dentro de ella, no menos cierto también es que una parte de la sociedad que antes exigía esa libertad, esa no intromisión, particularmente del Estado en aspectos íntimos de su vida, cuando tuvieran que ver con cuestiones que eran meramente de la incumbencia de los adultos, y que estos hechos en sí mismos fueran por voluntad propia. Lo que hoy llaman movimiento LGTBI+, y la locura que es hexagesimal en Canadá, nunca tuvo la intención de convertirse en el instrumento político que es hoy en día. Pero el ser humano, a lo largo de su historia, ha sido un ser racional. Y el ser racional, pues, de manera individual, piensa, analiza y asume la realidad desde otra perspectiva distinta a la que tal vez individuos de enfrente le están asumiendo. ¿Y qué pasa? Pues por lo general se imponen, se aceptan o se practican las cuestiones que van más alineadas con aquello que una mayoría decide aceptar. Y sí ha sido a lo largo de la historia. En este tramo que estamos, que quizás es el tramo donde el ser humano, la especie humana, tiene la capacidad de dominar y transformar con más facilidad su entorno, es quizás la etapa donde el ser humano invierte menos tiempo, busca valerse de menos recursos para poder transformar y dominar lo que debería ser el elemento principal a dominar y controlar y manejar de cada uno de nosotros, que somos nosotros mismos como individuos. Si entro en el área de la psicología y de lo que uno ha leído, escuchado y ha visto en 1000 podcasts, en 1000 videos de psicólogos, analistas, psicoanalistas, terapeutas, pues duro hasta diciembre en esto, y el fin no es ese. El fin es básicamente hablar cómo pasamos de lo que en la década de los 60 era en esencia una lucha fundamentada en principios auténticamente libertarios, porque la palabra liberal se ha corrompido, que liberal es básicamente progre, y progre cualquier cosa de izquierda, neomarxista, neocomunista, que busca básicamente hacer que el Estado se haga cargo de todo y que intervenga y controle cada aspecto de la vida de los individuos. No todo lo contrario, no lo que buscaban quienes en principio se reunían de manera secreta en este bar en una ciudad de Nueva York, un bar que era propiedad de la mafia en la ciudad de Nueva York, donde estaba proscrita por ley la sodomía, la homosexualidad, como lo estaba en la mayoría de países de Occidente. En República Dominicana yo he estudiado y he buscado, eso fue un tema que
quedó en una nebulosa, aunque no estaba legalmente prohibido, pero había una condena moral pública, era mal visto en práctica, y todavía al día de hoy, en cierto sentido, pues esta actitud de sentimiento sigue presente. Pero lo que no es menos cierto es que en el 1969 ya habían pasado 24 años de la Segunda Guerra Mundial. Ya veníamos casi entrando a 3/4 de un siglo que había sido convulso, que había iniciado con una transformación profunda, grandes avances tecnológicos, grandes enfrentamientos bélicos que dejaron decenas de millones, como nunca en la historia, de muertos, y grandes espacios de discusión filosófica, ideológica y política en el mundo, de donde salieron un montón de planteamientos que se derivaban de ideas que ya estaban dadas por aceptadas y entendidas como convenientes para las mayorías, y otras que eran nuevas, que estaban en práctica y que se fueron transformando y corrompiendo en el proceso, y desde su propia raíz eran malas ideas, pero que sus promotores se negaban a ver esto. Entonces, en ese proceso de pensamiento, de individuación de la sociedad primero piensa: yo como individuo tengo una serie de libertades que debe el Estado que garantizar, pero también que respetar. Y pues toda esa discusión que comienza a mediados de los 1800 de manera más formal en Alemania y se va extendiendo y va acumulando una serie de planteamientos interesantísimos de círculos intelectuales europeos y alemanes, se pierde en la época de la Segunda Guerra. Mucho de lo que ya estaba discutido sobrevive muy poco, porque el régimen de Hitler atacó de manera inmisericordia a todo aquello que no estuviera alineado con el pensamiento oficial que emanaba de la cabeza y de la punta del lápiz del Führer y de los correligionarios más cercanos de este enfermo mental. Entonces, luego de que pasa la Segunda Guerra, el mundo empieza a recomponerse, nace armas que por su potencia y capacidad destructiva empieza a disuadir a los países poderosos a entender sus conflictos, entenderse dentro de sus conflictos de una manera distinta, que no fuera la confrontación armada, porque la posibilidad de aniquilación pues daba el hecho de que cualquier confrontación no tendría sentido si íbamos a desaparecer todos. ¿No? ¿Para qué enfrentarnos si lo que quedarán serán solamente las cucarachas para sobrevivir y poblar la tierra nuevamente? Pues entonces eso cambia la dinámica, el pensamiento y el accionar de los políticos que luego llegan, luego de esa primera generación de políticos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que son los que dominan la primera mitad. Y bueno, en la medida que el mundo se va haciendo de herramientas tecnológicas, que va transformando manufactura, producción, consumo, etcétera, a medida que nos vamos acomodando, nos vamos haciendo cargo de cosas que antes no eran importantes. Y una de ellas era la intimidad individual. Bueno, y empieza a retomarse esa corriente de pensamiento que nace mucho antes, planteado dentro del ideario de grandes pensadores como Locke, etcétera, pero que en Alemania aparecen algunos que van mucho más allá y plantean criterios que quedan plasmados en tinta y papel y que de alguna manera pues fueron formando espacios de discusión para sacar al Estado de la vida del individuo en aspectos donde el Estado no tiene que participar bajo ninguna circunstancia. Independientemente de lo que usted piense, eso es así.
intimidad. El Estado no tiene por qué decir de usted, de quién me enamoro, por quién sueño o deliro, o a quién decido amar o con quién decido convivir. Eso, primero, no es su problema. Segundo, no es problema del Estado que en nombre suyo trate de imponerme una forma de vivir distinta a la que sea elegida por mí mismo. Y en esto no estoy siendo relativista. Creo que si entendemos eso y lo vemos como el fundamento de la convivencia, el respeto de la elección de cada quien a decidir cómo quiere vivir, pues la única garantía que podemos tener, siempre y cuando esto esté dentro de los límites de lo que sea racionalmente aceptable, pues es la paz. No hay otro destino que no sea ese, la paz. Y llegamos a la década del 69 con todas las deformaciones, el desconocimiento, el deseo de libertad, los espacios para que hombres y mujeres pudieran compartir y celebrar. Se da lo de Stonewall. Ya venía un movimiento desde mucho antes de la década del 60 en círculos intelectuales, académicos y profesionales de Estados Unidos de la discusión de estos temas. Y mucha gente vivió de manera oculta lo que en esencia entendía que era. Empieza la religión a tomar el espacio que le corresponde, que es el espacio de la elección individual y de los lugares donde por voluntad del individuo, pues estos se congregan y comparten creencias y valores, aunque sean críticos a la forma de vivir de algunos de nosotros. Yo creo y pienso que esa debe ser una libertad que debe de estar garantizada siempre y cuando esa libertad no infrinja mi libertad de yo no hacer caso lo que planteen, lo que digan o lo que señalen del otro lado de la acera. Llegamos entonces en ese punto donde todo esto que empieza como un movimiento que se va extendiendo por Estados Unidos con otro matiz, tiene un resultado que no se lo propuso. Hay muchos planteamientos, teorías que dicen que días antes la policía había provocado una situación como una redada en ese bar o en otro que provocó un hecho confuso donde perdió la vida un joven, y este hecho pues fue llenando de ira a esta comunidad que era grande porque Nueva York tenía una particularidad, era una ciudad grande y una ciudad cosmopolita donde muchas culturas y muchas formas de vivir coincidían, y esos ingredientes permitían que se diera un ambiente propicio para que hubieran espacios de tolerancia a esta forma de vivir, querer y sentir. Entonces, estos hechos que se dan previos provocan que un grupo de individuos que allí eran frecuentes, formaban parte del show algunos, otros eran simplemente gente que trataba de vivir a oscuras y de manera oculta un momento pequeño de libertad entre tragos. Y la mafia, que era dueña del negocio, lo único que hacía era obtener una ganancia de algo que los mismos mafiosos que operaban este y otros negocios similares en la ciudad de Nueva York veían por encima del hombro y con desdén. No era que la mafia tenía una actitud más grande de aceptación, lo único que la mafia tenía era una visión de negocio y entendía que teniendo espacios para poner a disposición de estas personas, ellos iban a tener grandes ganancias y punto. No es más para allá, no es más para acá, es ahí. Esto da entonces como resultado que en otra redada donde la policía de Nueva York, que era muy corrupta y lo había sido durante décadas, pero en la década del 60
policía era una policía profundamente corrupta, pues había ido a hacer el cobro de siempre, a importunar como de costumbre. Y se dieron unas detenciones, etcétera, y esto generó indignación, esto generó molestia entre muchos que allí estaban. Llevaron a unos presos y al día siguiente, la noche previa fue la del 27, el día siguiente, el 28, comenzaron unas protestas que se extendieron por día, fueron violentas, hubo enfrentamientos de todo tipo, no tal vez como la guerra de Vietnam, pero imagínense ustedes que cuando digo violento es que macana en la cabeza, gas, lacrimógeno en ocasiones, gente amarrada, presa. Imagínense, ponte en tu cabeza esa idea. Y el año siguiente que se da esto, se abre un debate en la ciudad de Nueva York, un debate ya político, pero que derivaba de un concepto que es muy viejo dentro del pensamiento político americano: hasta dónde puede el Estado meterse en la vida de las personas. El principio fundacional de Estados Unidos es sobre las ideas más cercanas al libertarismo, al liberalismo. Por ahí corren las ideas que fundan a esta nación, donde el primer criterio que se establece es la intervención lo menor posible del Estado en las cosas de las personas. El Estado como un garante, no como un participante y como un ente que define y plantea la forma de vivir de cada quien. La sociedad decide cómo quiere vivir. El Estado establece y aplica esas normas de convivencia y la sociedad asiente de que en tanto y en cuanto todos estemos de acuerdo y no se violente el principio de individualidad, pues entonces podemos todos convivir muy tranquilamente. Bueno, pasa todo esto, se da esta situación en la ciudad de Nueva York, y el año siguiente se celebra una actividad que se le llama Celebración del Orgullo Gay, y nace, por ahí anda la frase, palabras más, palabras menos, con ese principio. El término gay, que ya se ha discutido de dónde proviene, una actriz, la que hace el papel de Dorothy en el Mago de Oz, en la década del 30, era una actriz que se hacía rodear de muchos homosexuales, y cuentan que ella se refería a estos homosexuales y amigos y las actividades y fiestas que hacían a my gay people. Pero la palabra gay, hasta la década del 50, todavía muy metida en la década del 60, la palabra gay en Estados Unidos lo único que expresaba: I feel gay today. Me siento muy alegre, me siento feliz, me siento divertido. Pero esta actriz se refería a sus amigos homosexuales, que es una palabra también que se acuña en la década del 60 del siglo XIX en Europa. Ella se refiere a esta persona como my gay people, mi gente alegre. Y el término, por la influencia cultural y en los círculos en los que ella se movía, se fue convirtiendo en el término que hoy se entiende como sinónimo de homosexual. No lo era, no lo fue antes de todo esto, no lo fue hasta antes de esta muchacha. Entonces se da la toma de ese término, la definición del criterio de que no quiero al Estado metido en mi vida, y empieza entonces a celebrarse el orgullo. ¿Por qué el orgullo? Tiene que ver el orgullo con soberbia, con engrandecimiento del individuo homosexual frente al no homosexual. Para nada. Creo que eso se ha deformado en el camino y ha sido mal entendido. No tiene que ver ningún orgullo que no sea con el hecho de reconocerte humano, reconocerte, si así lo entiendes, y
por tu fe así lo practicas, hijo de Dios. Si también te entiendes humano y alejado de la fe, también una persona que no eres diferente, y en realidad no lo eres en absoluto. En términos humanos, no somos diferentes. Enfermamos, sufrimos, lloramos, nos deprimimos, vamos al médico. Todo el resto es cosmético, el resto es adorno que ponemos a esto que como individuos somos. Entonces, orgullo en aquel momento tenía que ver como la presentación del individuo mostrándose al mundo, a pesar de todas las características negativas y estigmatizantes que tenía en aquella época. Imagínense si hoy todavía lo es en sociedades como la nuestra, y todavía hoy es estigmatizante ser homosexual. Imagínate hace 56 años. Es que no lo alcanzas a imaginar, es que ni siquiera te atreves a pensarlo. Hoy vivimos en un mundo que sencillamente a la mayoría no le importa un coño lo que pase con tu vida, y eso es producto de los últimos 25 años. Hoy el mundo es sin dudas un lugar donde cada quien pudiera vivir como le dé la gana si una parte de la población no estuviera ofuscada, obstinada, obcecada con, de alguna manera, imponer ideas o imponerse como forma de vivir a gente que sencillamente no es que no ni siquiera que le moleste, que no le importa cómo coño tú elijas vivir. Y eso entonces, mucha gente se preguntará si el orgullo no tiene que ver con algo de creerse superior, mejor, sino simplemente asumirte como eres y mostrarte tal cual te sientes, sin miedo a bajar la cabeza. ¿Por qué esto devino en lo que es hoy en día? La explicación es sencilla: la política. El movimiento que comenzó como una búsqueda de apartar de la vida de los individuos la intervención del Estado, luego fue tomado por corrientes ideológicas, encabezado por el cáncer del feminismo de tercera ola más radical, que entendió que tenía que valerse de todas las corrientes ideológicas, todas las luchas, de todas las direcciones, y eso fue mutando con las décadas siguientes, década del 70, década del 80, la década del 90, ya cuando finalmente los socialistas pierden la batalla, cae el muro de Berlín, se quedan sin su principal insumo, que era el proletario, el trabajador oprimido, que ya no estaba oprimido, que ya era un trabajador que vivía clase media, viajaba 2 veces al año, tenía carro, sus hijos iban a la universidad, aunque todavía había mucha pobreza en el mundo. En el mundo más adelantado esto era una cuestión muy ínfima, pequeña. Entonces es allí donde se da esta transformación, donde el individuo y su sexualidad y forma de vida se convierte en instrumento político para, a través de esta instrumentalización del individuo, convertirlo en agente de división social, y a través de la división enfrentarnos, a través del enfrentamiento pues controlarnos. Esa es la explicación más sencilla. Algunos, yo me inscribo en esa lista porque lo fui, durante mucho tiempo fuimos parte de quienes de manera crítica estábamos allí y repetíamos las consignas y utilizábamos el discurso confrontacional, porque estábamos viendo el mundo a través de una cortina que se nos había puesto frente a los ojos y que no nos permitía ver, no nos permitía a nosotros poder observar de forma clara que, más que siendo parte de un proceso de lucha y liberación, estábamos construyendo un poder
que lo que buscaba era todo lo contrario y que de alguna manera se ha convertido en una fuerza opresora, en una fuerza persecutora, en una fuerza silenciadora, en una fuerza divisoria de la sociedad. Yo lo noté hace más de 15 años. Yo era un lector ávido de blogs, de páginas de noticias, desde finales de los 90. Fui viendo la mutación de lo que leía, de a quienes leía, de los temas que se exponían, y empecé a ver ese cambio drástico a partir del año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, que es ya cuando definitivamente empiezo a romper con todo esto y donde cambio mi parecer y de manera definitiva rompo en el 2016, cuando tengo el chance de ir por segunda ocasión al Pride de Nueva York y me convenzo de lo que me costaba creer. Esto no va de libertad, ni va de mí como individuo. Esto va como una forma de esclavitud, utilizando cómo me siento, cómo me veo, cómo me asumo en la sociedad como una cuña para enfrentarnos de algún modo y mantenernos distraídos todo el tiempo y a través de la distracción controlados. Y rompí. Y a partir de ese rompimiento empecé a despertar de otras muchas ideas que tenía preconcebidas. Recuerdo yo que con un muy buen amigo, Jaxel Román, tuve muchísimas discusiones en Twitter porque estaba tan ofuscado, tan ideologizado, que hasta cosas racionales que decía Jaxel, que es un muchacho inteligentísimo, de una profundidad en el análisis político enorme, y un conocimiento y una cultura también interesantísima, es ilustrativo dedicar tiempo a sentarse a hablar con él. Luego en una conversación en 2017, un año después, en una comida en el barrio chino, escuchándolo más que interrumpiéndolo, me di cuenta de que estaba equivocado en el 90% de las ideas que me había construido respecto a las ideas de él, pero equivocado 100% respecto a lo que yo creía y aceptaba, pero que no quería renunciar a eso. Y en un proceso doloroso, en 2017, comencé a cuestionar si lo que yo defendía como una verdad incontrovertible en realidad era una verdad incontrovertible, si en realidad era una verdad que no admitía ninguna discusión. Ignorante al fin, gran desconocedor, pensando que las ideas pura y simplemente por ser ideas ya son hechos inmutables, incontrovertibles y verdades o leyes absolutas, pues asumí el otro camino. Asumí el camino de cuestionar lo que daba como un hecho incontrovertible y empecé a desaprender lo que ya tenía aprendido, y empecé en ese proceso a mutar y a apartarme, a alejarme, sin el ánimo de irme al otro extremo, de convertirme en el otro extremo que también ya existía. Aunque muchas veces pasa que hay gente que confunde mi postura crítica frente a los extremos, que el lugar donde yo estuve abandoné, como que yo de manera militante formo parte de su hacer, a lo cual no es así, pero podemos coincidir y tener criterios similares, y ello no es un problema. Pero sí quiero ya finalmente retomar la idea y salvar el hecho de que el significado que tiene el 28 de junio no es el que se le ha dado de 26 años hacia acá, cuando Clinton pues declara el mes de junio mes de la celebración del orgullo gay en Estados Unidos, o cuando muchos países también se dejan arrastrar por esto.
desconozco cuáles fueron los motivos detrás de la decisión de Bill Clinton. Desconozco cuáles fueron los motivos detrás de quienes falsearon montones de historias para construir una narrativa que un montón de gente ha aceptado de forma crítica. Yo he asumido las posturas que he asumido de manera individual. Yo no hablo en nombre de nadie ni de otra persona que no sea de mí mismo, y lo que expreso y lo que comparto y lo que digo públicamente y en cualquier escenario es pura y simplemente los criterios y las ideas que he construido. No son verdades, son mi opinión, que derivan de un juicio que evalúa una realidad. Por tanto, no me creo portador de la verdad, me creo portador de unas ideas que me dan tranquilidad y que están motivadas en un deseo de vivir en paz, de estar tranquilo, de que nadie, absolutamente nadie, importune mis decisiones de elección de vida, así como yo tampoco intento importunar, en la medida de lo posible, la elección de vida de otros. No me importa. Yo no tengo conflicto con el que le gusta el dembow, no tengo conflicto con el que viste de una forma estrafalaria determinada, no tengo conflicto con el que canta cosas que a mí no conectan conmigo, no tengo conflicto con el que se vista como quiera, no tengo conflicto con nada de eso. Me da igual. Me da igual. Mi único conflicto es cuando se busca imponerme un acompañamiento en la delusión de alguien, porque de esa manera ese alguien siente que está validado, violentando mi libertad de pensar y mi libertad de creer. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Yo me moriré algún día. En los últimos años de mi vida, sobre todo de los 30 y pico para acá, los 33, los 34, los 35, así es este tramo de mi vida. Lo único que he buscado a través del conocimiento, el entendimiento de la propia vida para poder tener una existencia más placentera. Si hay un término que pudiera definirme a mí de forma inequívoca, pudiera ser hedonista. Concibo la vida como un espacio donde se viene a ella a disfrutar. Sé que mucha gente no lo va a compartir, pero es como yo creo y concibo la vida. Entonces respeto profundamente el que no esté de acuerdo conmigo y defiendo de forma violenta, de forma salvaje, mi libertad a hacer y hacer lo que me dé la gana con lo que respecta sobre mi vida en particular. No quiero en absoluto que nadie se vea compelido a vivir como yo lo concibo, para que nadie se sienta en el derecho de querer hacerme vivir como él entiende que me puede obligar. Y creo que de eso es que va el 28 de junio. Deformado, malentendido e incomprendido. No hay mayor orgullo que tú aceptar como eres, mostrarte como deseas, respetar al que no es como tú y luchar para que los demás no interfieran en aspectos de tu vida que a ellos no les afectan. Nos vemos en un próximo video.